Un saludo muy especial a todos los oyentes, los televidentes de Mesa de Medios. Carlos Chaparro, director de Sapiencia, está aquí una vez más para conversar con ustedes, para poner en común no solo lo que hemos hecho, que ya lo hemos ilustrado bastante, sino también lo que nosotros estamos proponiendo para transformar este país desde la educación. Y empiezo por decirles que reconozco que este es un tema que hay que manejar con bastante pedagogía y didáctica, pues porque no todo el mundo entiende el lenguaje de la educación y las normas y todo lo que constituye en sí la educación como un sector de la sociedad. Aunque todo el mundo sí sabe que la educación es lo más importante para las vidas de cada uno de ustedes. Todo el mundo sabe que la educación es fundamental para construir proyectos de vida. Por lo tanto, es un asunto de incumbencia general. En síntesis, nosotros lo que estamos ahora diciendo es, desde el año 2020, nosotros tenemos un sistema educativo que cuando uno lo analiza ni siquiera es un sistema, sino que es una composición que está formada por 3 subsistemas aislados. Y son aislados porque cuando alguien se forma, por ejemplo, en un curso técnico laboral, que se llama Educación para el Trabajo, ese técnico laboral que lo haga en el SENA o en otra institución, luego sus conocimientos, sus contenidos no son homologados si va, por ejemplo, a la educación superior. Y no tiene sentido. Si alguien está estudiando electricidad en un curso de educación para el trabajo, esa formación en electricidad debería servir de base para que luego pueda ser reconocido en un programa de tecnología. No para que se le reconozca de entrada como un tecnólogo, pero sí para que se le reconozca como unos estudios que ya tiene y por lo tanto no tenga que repetir lo que ya hizo y avance hacia aquello que no ha todavía estudiado. Bueno, nuestro sistema no funciona así. Es que cuando se forma en uno y va a empezar en el otro, tiene que arrancar de cero, lo cual es ineficiente, lo cual desestimula a la gente. Pero lo más importante es esto. Hoy en día hay una tremenda injusticia y una tremenda ineficiencia con respecto al talento de las personas. Yo quiero que reflexionemos todos acerca de, por ejemplo, un caso hipotético. Una persona que va a estudiar en una universidad, por ejemplo, ingeniería, y tiene que abandonar al 4.º semestre, o al 5.º, o al 3.º, por razones económicas, porque se enfermó, por cualquier razón. Esa persona, posteriormente, cuando vaya a buscar un empleo, él manifiesta haber cursado esos semestres en la universidad. Para el empresario, esa persona no tiene una certificación que pueda mostrar, porque las universidades no certifican los aprendizajes parciales que se van obteniendo. ¿Qué hacen las universidades? Pues solamente reconocen la terminación completa del programa. O sea, es una apuesta de o todo o nada. Y así no es la vida, y así no funciona el mundo, y así no funciona la educación en los países desarrollados del mundo. La educación funciona y el sentido hoy es a cada aprendizaje que yo tenga, a cada habilidad o destreza que yo desarrolle, alguien me lo tiene que reconocer. Y ese reconocimiento, que es una certificación, me servirá a mí para poder llevar al mundo laboral si lo necesito, para que me puedan ubicar en un perfil ocupacional. Y si yo hago otro nivel más, pues debe haber una certificación número 2. Y si yo voy acumulando certificaciones, debe llegar un momento en que alguien diga, tú ya alcanzaste un nivel formativo mucho más grande, entonces eres un tecnólogo, o si no, eres un profesional, y así de manera consecutiva las personas se vayan formando. Así no funciona nuestro país. En Colombia la educación funciona como eso que llaman un muro de escalada, que es un muro que ponen en los centros comerciales, hecho de material sintético, casi siempre drywall, y le ponen unos soportes de pasta para que los niños y las personas se vayan agarrando de ahí y logren trepar hasta arriba. Y los que se vayan cayendo en el transcurso del ascenso pierden el juego. Solamente ganan el juego los que llegan hasta el nivel superior. Así es la educación en Colombia. Inician un mundo de jóvenes a estudiar en la universidad y muchos de ellos terminan cayéndose de ese muro, terminan saliendo en diferentes etapas. ¿Y cómo se van? Con las manos vacías, es decir, perdieron el juego. Solamente los que logran llegar arriba
reciben ese premio que llaman un diploma o un título. Bien, eso es un sistema donde se reconoce solamente a unos pocos que lo logran y a los demás quedan totalmente carentes de oportunidades. Lo que necesitamos es algo que sea inverso, no como un muro, sino como una escalera, como una escalinata, donde yo llego y subo un nivel y me dan la certificación de que ya logré esa etapa. Y avanzo al siguiente y me dan la certificación y hasta dónde voy a subir en la escalera, hasta donde yo quiera, según mis necesidades o mis intereses o mis expectativas. En Corea del Sur, que estuve 17 días estudiando el sistema educativo, además de todos los textos que configuran el sistema de ellos, funciona como estoy diciendo, como una escalera, no como un muro de escalada. Y lo mismo en el Japón, y lo mismo en Finlandia, es decir, los países, y Alemania, y etcétera, los países que están hoy alcanzando niveles importantes de industrialización y desarrollo, funcionan con certificaciones que se van entregando a lo largo de toda la vida. Ya en los Estados Unidos empezaron el cambio, pero no fue ahora, hace más de 20 años, entregando microcertificaciones en las universidades, entregando algunas tan pequeñas que las llaman insignias digitales. El mundo de hoy es un mundo de reconocimientos a cada formación que uno alcance, y es un mundo en donde las personas deberían tener la oportunidad de llegar hasta donde lo consideren o lo puedan hacer, incluso que las personas puedan parar un tiempo la educación, su programa, ya tiene las certificaciones para poder trabajar, y si más adelante quiere continuar estudiando, que tenga la oportunidad. Es un mundo de educación permanente, es un mundo de educación para toda la vida, no para una etapa. En una carrera universitaria la gente se mete a estudiar como en un juego de el todo o nada. Lo logré, soy profesional; no lo logré, que soy un bachiller. Eso no tiene sentido. Por eso hoy en el país queremos nosotros aprovechar un debate. Cuando lo planteamos en el año 2020, lo hice por primera vez ante el grupo de universidades que denominamos aquí en Medellín el G8. Algunos fueron receptivos, otros quedaron como con cierta duda frente a ese planteamiento. Hoy ya todos son conscientes que ese cambio es necesario y lo están haciendo, todos, pero el sistema educativo no. O sea, las normas que están establecidas en el ministerio siguen ancladas al pasado, ancladas a normatividades y conceptos de hace más de 50 años. No tienen sentido. Y estamos en un debate de reforma educativa en el país. ¿Qué es lo que yo estoy viendo? Que la reforma la están tomando de manera muy superficial, transformando unos artículos de una ley, cogiendo leyes y haciéndoles retoques. Así no se transforma nada. La transformación es integral, radical. Si vamos a hacer un cambio, tiene que ser un cambio en la estructura del sistema, que es el problema central. Y si nosotros modificamos el sistema, estaremos modificando el resto. ¿Cómo hacerlo? Pues el procedimiento ya está también suficientemente aprendido a lo largo de la historia. Cuando hay una ley que no responde a las condiciones de hoy, uno no intenta tumbarla y derogarla o modificarla, sino que uno crea una nueva ley que sea la del cambio. Y esa nueva ley va haciendo que la otra se vuelva obsoleta, y así se da el cambio, y es una transición. Bueno, así hicimos el cambio en el año 94 cuando se expidió la Ley General de Educación. Así debe ser el cambio ahora. Por lo tanto, el llamado es a todos y todas, primero que nos involucremos, porque concierne a todos, a cualquier persona, pero en segundo lugar, a que entendamos que si nosotros no integramos lo que se llama la educación continua, la educación para el trabajo y la educación superior en unas rutas consecutivas, no estaremos nosotros haciendo un cambio que represente para el país posibilidades de crecimiento. Aquí está en juego no solamente si yo puedo recibir títulos o certificaciones, está en juego en las posibilidades de tener talento con certificación para que pueda ir a transformar nuestra realidad social. Doctor, esas certificaciones de estudiantes que ya van en un nivel avanzado y no han podido graduarse, ¿se pueden hacer con universidades privadas, con públicas? ¿Cómo es eso para estos estudiantes que por dinero no han podido terminar una universidad por falta de recursos, que están por allá en el octavo, noveno semestre y que les falta un poquito, un escalón solo para terminar?
Pues lo que estamos proponiendo, lo que estamos diciendo, es que las certificaciones se deben hacer, no importa el escenario del cual se esté hablando en donde estudió la persona. Si estuvo en una institución de carácter público o si estuvo en una institución de carácter privado, en ambos casos la certificación debe darse. ¿Por qué? Porque es que no estamos hablando nosotros de quién ofrece el servicio. Estamos hablando del derecho de la persona a que ese aprendizaje le sea reconocido. Así de simple. Y porque la educación es un derecho fundamental. Y es un derecho fundamental, por eso es un bien público. Y público no quiere decir que sea solamente de las públicas. Público es que le tenga la posibilidad cualquier persona de acceder y que se le garantice, indistintamente de si lo ofrece una institución pública o una privada. Ahora, ¿por qué llamamos nosotros a esto con la palabra postsecundaria? Porque cuando uno mira todos los indicadores en Colombia y en el mundo, hay un momento muy crítico, que es cuando los estudiantes están en la edad de 13 o 14 años. En Colombia, los 13 o 14 años son para las personas que están más o menos en grado noveno. Están terminando la secundaria. Y allí es donde se da la mayor deserción en el país. Y lo mismo en el mundo. Yo voy para Perú la próxima semana a hacer una conferencia al sistema educativo de Perú con las cifras del Perú. Y les voy a mostrar exactamente que ellos viven lo mismo de nosotros, porque esta es una realidad del mundo. Entonces, ¿qué pasa a los 14 años? Que nosotros todos nacemos con unos dispositivos que solamente se activan a determinada edad. Ningún niño nace, niño pues hombre, nace con bigote ni con barba. Pero hay una etapa en donde empiezan a desarrollarse estos caracteres sexuales secundarios. Y ninguna mujer nace menstruando o ningún hombre ovulando. Son cosas que ocurren en esa etapa. Es decir, cuando nosotros alcanzamos en un promedio entre los 12 años, los más precoces, y los 14 años, los más demorados, esos cambios empezamos a sufrir una especie de metamorfosis en donde dejamos de ser niños y pasamos a una etapa intermedia que llamamos la adolescencia. En esa etapa, las personas empezamos a establecer el primer dispositivo, que es el psicológico, empezamos a establecer algo que se llama el yo, es decir, la identidad personal. Por eso es que las personas de esa edad tienden a volverse, digo volverse entre comillas, rebeldes. Todo lo cuestionan, todo lo preguntan y a nada lo acatan por acatar. Yo soy yo, un momentico a ver, respéteme mis derechos, un momentico a ver que yo también decido, yo quiero tener mi cabello largo. En fin, es la fijación de la identidad y eso es muy importante. Lo que hemos hecho en muchos casos es oponernos a eso, tratando de obligarlos a que hagan lo que nosotros decimos. U otros también que no son convenientes, es decir, bueno, mijo, o bueno, mija, ¿usted quiere hacer esto? Hágale. No, la labor de los padres, la labor de los maestros es guiar esa etapa para que esa fijación de la identidad ocurra garantizando que la persona desarrolle su autonomía, pero al mismo tiempo sin que sea víctima o incurra en cosas indeseables, en cosas inadecuadas. En síntesis, a esa edad, que es al terminar la básica secundaria, se da una gran deserción de los estudiantes porque el sistema educativo se convierte en una especie de camisa de fuerza, en algo desagradable. Yo no quiero ir al colegio, a mí me fastidia ir al colegio, porque los profesores me caen mal, claro, es la confrontación. Si los profesores no saben actuar con el estudiante para respetar ese cambio que está teniendo, él se va a resistir y por eso se da el choque. La fórmula que todas las familias hacen es procurar que sus hijos vayan, no, tiene que ir, tiene que estudiar, es decir, forzarlos a que vivan algo que no están en el deseo de hacer. Si nosotros los acompañamos armónicamente, lograremos otra cosa. ¿Por qué hablamos de postsecundaria? Porque nosotros decimos, al llegar a ese grado de noveno, es necesario hacer un alto y ofrecerles rutas distintas a las personas, para que puedan ahí sí irse formando y desarrollando acorde con esa identidad que está estableciendo. Y entonces, eso significa que la formación la pueden elegir pasando directo a la universidad o la pueden hacer pasando por una vía de formaciones cortas que luego sumadas le permitan tener una homologación en una universidad.
Por eso llamamos postsecundaria, porque es toda la educación que se puede ofrecer después de que las personas han terminado el grado noveno, es decir, la básica secundaria. Director, ¿cómo están pensando el tema de los artículos, decretos, si es una ley? Pues cómo se va a hacer la transformación. Pues sabemos que hay diferentes formas por acción popular, pues desde el consejo, desde la administración, cómo lo piensan hacer y cómo se puede escalar, pues entendiendo de que en Medellín somos pioneros de este gran avance, ¿cierto? Pues tiene que ser un proceso que sea ampliamente concertado, con participación de todos. Aquí tenemos que convocar a las instituciones públicas y las privadas. Aquí tenemos que decirle a todos que vamos a sumarnos en ese propósito y a establecer las comisiones técnicas que se encarguen de construir el diseño jurídico de todas las normas, porque como tú lo preguntaste, efectivamente nosotros tenemos que cambiar las leyes que tenemos. Es que miren, para poner solamente un ejemplo, y este ejemplo es suficientemente ilustrativo, cuando una universidad va a crear un programa, tiene que hacer un documento que se llama el documento de las 15 condiciones de calidad, documento maestro. Ese documento lo construyen expertos que pueden tardarse como mínimo 6 meses. Ya van 6 meses. ¿Qué hacen en ese documento? Dicen, ¿qué es lo que vamos a formar? Y entonces, ¿cómo está el país y cómo está el mundo? Entonces vamos a formar las personas para que respondan a eso. O sea, pensamos cómo vamos a formar los jóvenes hoy cuando estamos construyendo el documento. Ese documento se radica en el Ministerio de Educación Nacional, quien asigna unos pares. Y esto puede tardar hoy en Colombia hasta 3 años. O sea, 3 años después de que se radicó, pueden terminar siendo aprobado ese documento. Ya van 3 años y medio, pero la universidad no lo puede ofrecer de una vez, sino que tiene que incorporarlo dentro de su estructura administrativa para poder convocar a matrículas. Son otros 6 meses. Ya vamos en 4 años. Y entonces los primeros estudiantes que van a ingresar a cursar ese programa será 4 años después de que se pensó el programa. Y cuando terminen será 5 años después, o sea, 9, sumando los 4 más los 5, 9 años. Yo pregunto, si usted piensa que un programa para una actividad, por ejemplo esta de los medios, debe tener unas habilidades y destrezas hoy, y esas personas salen graduadas 9 años después, ¿cuánto no habrá cambiado ya en esa profesión? Por eso tenemos personas que están saliendo formadas con programas que datan de hace 20 años, 10 años. Es un sinsentido. ¿Por qué? Porque las normas no lo permiten. ¿Qué es lo que se debe hacer? Un sistema tan flexible que permita que vayan cambiándose incluso contenidos, incorporando contenidos para que vayan acorde con los avances de la industria, con los avances de la tecnología y con los avances de la sociedad. ¿Cómo se haría pues, la estrategia de certificación según los pensos, entendiendo que pues, hay diferencias entre unos, otros? En Europa, cuando se creó una comisión que se llamó el proyecto Tuning, se pusieron de acuerdo los países de Europa para crear un marco común. Países. Es decir, lograr que varios países creen un marco común, ya se imaginan la hazaña, y lo hicieron. De tal manera que si tú estudias en Holanda, puedes pasar al sistema educativo alemán y el plan de estudios que estaba llevando allá es el mismo que tienen en Alemania, por lo tanto hay un tránsito y una movilidad. Puede haber movilidad de estudiantes de Francia a Holanda, de Suecia a Bélgica en Europa. Ese proyecto Tuning nos muestra el camino. Nosotros aquí lo que hacemos es crear una serie de estándares comunes. Esos estándares comunes permitirán que cualquiera que vaya a una institución estará cursando esos estándares comunes y ese gran núcleo común es el que se reconoce para todos. Ahora, cada institución le pone sus estándares propios, como dice, su énfasis formativo, porque cada una tiene una formación que debe caracterizarla. Entonces no se trata, como en esos pensamientos, de creer que es una educación que es la misma para todos igual, sino que es un núcleo común
porque es fundamental para todos igual. Y ya otras áreas que sean la especificidad de acuerdo con el programa y la institución. ¿Quién le habla? Saúl Ignacio Peláez Arango. Actualmente está estudiando en uno de los programas de talento especializado de Sapiencia. ¿Cómo animamos más tanto a los jóvenes y a los no tan jóvenes a que se metan tanto en estos programas de talento especializado como en el resto de los programas de Sapiencia? ¿Y cómo vamos a estimular a partir de lo local esa transformación educativa que necesita nuestro país? Pues, ¿cómo le parece, Saúl, que terminada la Segunda Guerra Mundial hubo unos países, particularmente dos, que quedaron completamente arrasados? Uno de ellos era Alemania y el otro Japón. Pero arrasados es arrasados. Y entonces ellos tenían que reactivarse rápidamente, porque había que generar una riqueza y una economía. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron con programas de formación corta, como el de talento especializado. Allá llevaron programas para formar técnicos, electricistas, electromecánicos, mecánicos, soldadores, fundidores y todo lo que era la industria del momento. Esas personas se formaban en 3, 4 meses e iban a la industria, y así se volvió a desarrollar la industria en esos países, y así se logró una vez más construir la riqueza. Otro país que también quedó arrasado después de 2 guerras prácticamente fue Corea del Sur. Corea del Sur tuvo primero una guerra cuando no estaba dividida, cuando Corea era una sola, contra el Japón, porque el Japón tenía invadido a Corea. Y ellos desarrollaron una lucha para sacar ese invasor. Después de que sacaron el invasor, empezó una lucha interna entre ellos, porque los del norte de Corea, que son la parte más alejada del mar y están en las montañas, fueron los que pudieron resistir más la invasión japonesa. Fueron los que más lucharon contra los japoneses. Y los del sur, que son los que están en el mar, es que Corea está separada de Japón por una franja de mar que se llama justamente el mar de Japón. Entonces, claro, los que estaban pegados allá estaban mucho más dominados por el Japón por la cercanía. Allá llegaban primero las tropas japonesas. Eso hizo que los del sur no tuviesen una resistencia tan alta como los del norte. Entonces eran, digamos, un poco más tibios en esa lucha. Cuando terminó y expulsaron la guerra contra el Japón y lo expulsaron a Japón, los del norte empezaron a acusar a los del sur de que habían sido colaboracionistas con el Japón. Y en eso, ese germen fue el que desató la guerra, los dividió. En el año 59 la solución fue, para poder acabar eso, fue decir, se traza una línea que se llama el paralelo 38. Ustedes, los del norte, se quedan allá y los del sur acá, o sea, nacieron 2 naciones. Ese país quedó devastado. Y tuvo un primer momento donde empezaron a tratar de emular lo que se hizo en Alemania y en el Japón. A partir de ahí empezaron a llevar cursos de formación corta, y con esos cursos de formación corta el Corea del Sur empezó a levantarse. Y ojo, era un país arrasado, en condiciones peores que las que nosotros estamos hoy, muchísimo peores. Y hoy en día es un país chiquitico, pero que está entre las grandes potencias del mundo. Así que el mensaje es muy simple, a tu pregunta o a tu invitación, Saúl. Talento especializado es un curso de formación corta para que quienes hoy en día tienen serios problemas de subsistencia, es decir, esos que tienen que levantarse en la mañana a ver quién me presta o me fía un paquete de arepas y una panela para hacer el desayuno, y luego pensar qué voy a hacer para el almuerzo y qué voy a hacer para la comida, y peor aún, qué voy a hacer para pagar la renta de donde vivo y los servicios. Esos que están en ese nivel son personas que necesitan una formación corta, especializada, para que rápidamente se puedan insertar y tener recursos, y luego sí vayan avanzando en esos niveles que yo he señalado y puedan llegar a ser profesionales o magísteres o doctores si así lo quieren. La invitación entonces es decirle a esas personas que son el 75% de nuestra ciudad, que ahí tienen una opción para que puedan, a la vez que se forman, trabajar, y después de que estén trabajando, continuar formándose. Pero para otros también, no crean que los de estrato 4, 5 y 6, talento especializado, no les va.
sí les va, porque quien tenga una profesión, estos cursos los forman de manera, como lo dice el nombre, especializada, y entonces podrán potencializarse más. Pues les voy a decir, ¿ustedes por qué creen que hay personas de estrato 6 que estudian programas en una universidad que por ética no voy a decir el nombre, muy prestigiosa, de personas de estrato 6, y están haciendo los cursos de talento especializado? Porque ellos saben que les va a servir tener un conocimiento de inteligencia de datos, o de inteligencia de negocios, o de marketing digital, o de robótica, para que complementen lo que están haciendo. No es lo mismo un abogado que se ha formado únicamente en textos y que cuando va a intervenir en un juicio lo hace con base en lo que tiene en la cabeza o yendo a buscar en los libros, que uno que maneja analítica de datos, porque el uno puede utilizar herramientas digitales que le sacan ya toda la información que necesite. Entonces, talento especializado es para formar a aquellos que necesitan trabajar rápido y bien remunerados, o para aquellos que quieren también perfeccionar la formación que tienen, en uno y en otro caso. Entonces, o complementa el que está en la universidad, o le sirve de base para empezar a trabajar el que todavía no está en la universidad y que luego pueda ir a la universidad. Talento especializado es el componente que diseñé para empezar a activar la formación postsecundaria. Ese es el primer tipo curso que hay que realizar y luego ir avanzando en más. Y es tan potente que ya a nivel nacional se está aplicando también talento especializado. Eso es lo que está haciendo el Ministerio de las TIC hoy, con una oferta que está haciendo de 200.000 cupos. Nosotros, como Medellín, sacamos 50.000 cupos. El Estado como país, o sea, para todo el país, va a ser a 200.000. Eso muestra que no estábamos, pues, que nuestra oferta fue bastante generosa. Pero hay que continuar. Entonces, hoy es una política pública. Quiere decir que el próximo alcalde o la próxima alcaldesa, quien quiera que sea, lo tiene que cumplir porque está por acuerdo de la ciudad. Y tiene que generar a los jóvenes esas oportunidades, al igual que el de la matrícula cero. Y eso significa que los cambios que hemos hecho quedaron implantados de manera permanente. A menos que diga que los va a tumbar, y entonces tiene que llevar al Consejo de la Ciudad un proyecto de acuerdo para tumbarlos, pero yo honestamente les digo, tiene que ser una persona que perdió la cordura, quien cree que es conveniente eliminar todos los beneficios en educación que hoy en día tienen las personas de la ciudad. Es que los jóvenes tengan gratuidad para la matrícula, no es solamente que yo ya no me angustio para pagar mi matrícula, sino que mi familia, esa plata que antes tenía que sacar, ahora la puede utilizar para mejorar la calidad de vida de la familia, porque antes se endeudaban, antes tenían que eliminar cosas para poder llevar un hijo o una hija a la universidad. Con matrícula cero, ese problema desapareció y la familia ya se despreocupa de ese tema y se puede concentrar en otros aspectos de calidad de vida familiar. Entonces creo que quien lo haga habría perdido el juicio por completo. Solamente un loco o una persona loca haría eso. Bueno, doctor, primero déjeme felicitarlo. He visto los consejos de gobierno que ha tenido, ¿cierto? Con transmisión por Telemedellín, también los que ha tenido en el consejo, y todo lo que usted ha dicho, que lo defiende de una forma excepcional, ha hecho que nosotros digamos, este era el indicado que tenía que tener la educación en Medellín. Así que felicitaciones por parte de la mesa de medios, porque ha hecho una cosa excepcional por la educación aquí en Medellín, que no la habíamos tenido antes. Pues lo importante, pues yo le agradezco el comentario, pero para mí lo importante es no tanto que yo, sino que este es el camino, y ese camino hay que continuarlo. Y quiero decirles una cosa, ¿qué es lo que habla finalmente respecto a un programa, respecto a una actuación en un gobierno? Lo que uno diga o lo que los hechos muestren. Indudablemente que los que hablan son los hechos. Nosotros en Colombia hoy en día tenemos que la matrícula en educación superior pública es una barra así de grande, y en la privada es una barra que llega casi a la mitad. Eso significa que las universidades privadas tienen riesgo incluso de colapsar. ¿Por qué razón? Porque en el país no había ningún estímulo. Con la creación de la matrícula cero,
nosotros creamos un estímulo para las públicas, entonces el Estado también la está aplicando, la copió de nosotros, y menos mal que la copió. Y entonces ya la matrícula pública creció. Como la privada no tiene ese apoyo a nivel nacional, está bajando peligrosamente. Si ustedes miran la gráfica de Medellín, las barras son prácticamente parejas, porque aquí con la matrícula cero le dimos un impulso a la educación pública, porque en Medellín la educación pública venía por debajo, la logramos incrementar. Pero a los privados cogimos todo el recurso de fondos, o sea, todo lo que antes Sapiencia repartía para públicos y privados, ahora toda esa bolsa que se llama fondo se va para los privados. Y creamos uno nuevo que se llama matrícula cero para los públicos. Entonces estamos haciendo lo lógico. ¿Qué es lo lógico? Que un sistema educativo es como una balanza de dos platos. ¿Y qué tiene que tener una balanza de dos platos? Pues tiene que haber un equilibrio entre un plato y el otro. Bueno, necesitamos un equilibrio entre la matrícula privada y la matrícula pública. Por eso hay que apoyar uno y otro, y por esa razón es que se crearon estos programas y quedaron implantados en la ciudad. ¿Qué pedimos o qué esperamos? Que los jóvenes y las personas, pero una cosa muy importante, la matrícula cero nuestra no tiene límite de edad. La del Estado, la que el Estado copió de nosotros, la limitó a 28 años. La de nosotros es sin límite de edad. Así que puede tener 40 años. Hay una señora, Luz Helena Vélez Sierra, creo, que es Vélez, y el segundo apellido no estoy muy seguro, en Santo Domingo Sabio, que empezó a estudiar Derecho en el Tecnológico de Antioquia, y Luz Helena tiene 72 años. Así que yo mismo empecé a estudiar un posgrado en este momento, y tengo 68 años. Así que, primero, el mensaje es, no hay edad hasta la cual uno deje de estudiar, toda la vida. Y en segundo lugar, con la matrícula cero, pueden ir con la edad que tengan a estudiar sin límites. Esos son los cambios que hay que preservar, y tenemos que profundizar ya es cambiando el sistema, porque los cambios son importantes, pero un sistema como el que tenemos ahoga buena parte de los cambios. ¿Es posible integrar todos estos sistemas educativos con todos estos programas de educación postsecundaria en Centro y en Sudamérica, al mismo estilo como se maneja en Europa? Sí, claro, esto lo que muestra la realidad del mundo es que pues, los coreanos no son distintos a nosotros, pues sí, tienen rasgos distintos. Ellos morfológicamente sus ojos son distintos, su piel es distinta, lo que sea, pero como seres humanos somos exactamente iguales. Los japoneses, los coreanos, los chinos, los rusos, los norteamericanos no tienen más talento que los suramericanos, que los colombianos. Ellos han tenido más oportunidades y un entorno que les ha permitido desarrollar ese talento. El problema nuestro es que nuestros jóvenes no ha habido cómo propiciarles que desarrollen el talento. Pero cuando un joven nuestro encuentra quien le permite desarrollar el talento, se vuelven imparables. Por eso llegan a los Estados Unidos, a la NASA, y son igualitos a los demás. Entonces, ese cambio, Saúl, no es solamente un cambio para que hagamos nosotros, sino que es un cambio para que se haga pues, a nivel de todo el hemisferio. Yo, en este tránsito de Sapiencia, he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas del mundo, con los de Europa y Estados Unidos y los de países asiáticos. He podido percibir en las conversaciones que lo que estamos haciendo es lo que ellos ya hicieron, y por lo tanto que ese es el camino adecuado. Y con nuestros pares, con los argentinos, con los brasileños, con los mexicanos, con los peruanos, con los ecuatorianos, veo que están exactamente igual que nosotros, es decir, viviendo en un sistema educativo anacrónico y que necesitan el cambio. Por eso parte de lo que estoy haciendo es como también compartiendo esta experiencia con ellos. Esta semana próxima, repito, voy a Perú a una conversación sobre el modelo de educación postsecundaria, pero ya tuve 3 conferencias con mexicanos en Monterrey para el mismo propósito. Y así, entonces, esta es una tarea continental, pero bueno, como dice el dicho, zapatero a tus zapatos, nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo aquí en nuestro país, y ellos tendrán la responsabilidad de hacerlo en el de ellos. Última pregunta de Bazar Informativo. Sí, director, usted desde la pedagogía, ¿cómo piensan incentivar o orientar a los jóvenes
que están en su etapa de rebeldía, los adolescentes, como usted lo mencionaba anteriormente, para que vuelvan al sendero de la educación? Lo primero que tiene que tener un maestro o una maestra es un gran conocimiento acerca de la psicología. Lo primero, lo que más le implantan los planes de estudio a quienes se están formando como maestros son lo que se conoce con el nombre de contenidos pedagógicos, como si una cosa y otra fueran distintas. No, la pedagogía no se puede concebir sin la psicología. Voy a mencionar unos ejemplitos sencillos. La psicología del desarrollo es la que nos permite a nosotros entender por qué las personas en cada etapa de su desarrollo biofísico o psíquico se comportan de una manera u otra. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir a una escuela de primaria. Los niños de quinto primaria, de sexto primaria, a cuarto primaria y los más chiquitines, cuando le van a hablar al maestro o a la maestra o al compañerito, lo hacen gritando, pero no gritando por ofensa, sino que hablan en tono alto. ¡Profesora! Y la tienen al lado y no griten, no griten. Y entonces cuando uno llega, uno entra a una escuela y eso parece como si entrara uno a un espectáculo, un concierto. Es un ruido, una gritería tremenda. Y en el patio de recreo no se oyen sino gritos y por todos lados. Porque ellos en esa etapa están, según la psicología, están manifestándose su presencia y todo de ese modo, llamando la atención. Entonces llama la atención muy alto. Si usted es un maestro y sabe eso por psicología cognitiva, usted no lo regaña cuando él levante la voz, que es lo que hace un maestro o una maestra que no conoce eso. Usted no lo cohíbe, usted no lo reprime, usted lo que hace es que viene y lo conduce para que él haga la manera adecuada de expresarse. Venga, no me grite duro porque me afecta el oído y así no te oigo mejor. Vas a decírmelo calmado, despacio. Entonces vamos a empezar. 1, 2, 3. Dime. Entonces le dice. Es decir, uno tiene que conducirlo. Y así para cada etapa. En la etapa de la rebeldía, les repito, uno lo que tiene que estar es consciente de que esa etapa está. Es el primer paso. El segundo paso es entender que ni usted le puede, que uno no puede creer que dejándolo solo va a desarrollar mejor esa autonomía o que conduciéndolo por unas normas de comportamiento rígidas lo va a permitir conducir. Usted tiene que saber graduar una cosa y la otra, y entonces es como el dicho, usted suelta la cuerda, lo ve que avanza y mientras vaya avanzando bien, lo va dejando. Pero si ve que va a tomar una conducta o un camino inadecuado, usted tiembla la cuerda. Los jóvenes deben ser guiados, no deben ser conducidos como si fueran soldados en un batallón. Todos a marchar, ya, y arrancan todos por allá. Y griten una cosa y todos la gritan. No, ese modelo, esa manera conductista de llevar las personas no tiene sentido. Tiene que ser un proceso que sea de una pedagogía que combine la construcción de esa etapa con su condición social. O sea, tiene que ser un modelo socioconstructivista que permita que a la par que la persona va desarrollando su autonomía, usted pueda ir modelándola, pueda ir actuando sobre ella. Y esto no es la educación de los colegios y las escuelas, también la educación de los padres y madres en las casas. Es exactamente igual. Por último, quiero enviar un mensaje al gobierno nacional, a las autoridades educativas, a la sociedad toda. Hay hoy un sentido claro en todo el país que debemos hacer una reforma educativa. Ese es un primer punto que ya es una ganancia enorme. Pero no podemos dilapidarnos en discusiones estériles. Por un lado, desafortunadamente se desarrolló una tendencia según la cual la responsabilidad del Estado es únicamente con las instituciones de educación pública. No, esa es una parte de la ecuación, pero el Estado también tiene una responsabilidad con las instituciones de educación superior privadas. Son responsabilidades distintas, pero las debe atender. Debe
ofrecer gratuidad en la educación pública y debe garantizar condiciones para que quien vaya a ir a una privada también las tenga. Hoy nosotros lo estamos haciendo en Medellín, con matrícula cero para las públicas y con los fondos para las privadas. De ese modo ambos tienen la posibilidad de acceder a un recurso. El reconocimiento es uno solo. Nuestras familias están afectadas en su capacidad económica. Para nadie es un secreto que estamos viviendo una recesión. Por lo tanto, si las familias se ven cada vez más estrechadas económicamente, empezarán a eliminar ciertos programas y beneficios. Y entonces dicen, bueno, no podemos matricularte en la universidad este semestre. Y ahí empieza la tragedia. Por eso tenemos que fijar programas de estímulos económicos también para quienes vayan a las privadas. Eso es lo primero. Lo segundo, que no dilapiden el tiempo haciendo una reforma en educación tocando aspectos parciales. Eso es como maquillar algo que ya está deteriorado. Tenemos que transformar el sistema de manera total. Tercero, que esto lo tenemos que hacer con todos, porque lamentablemente también he visto que en el debate se ha excluido a ciertos sectores de un lado o de otro. Miren ustedes cómo está la política nuestra. Aquí al que le pongan un rótulo que diga de derecha, entonces hay unos que lo rechazan. O al que le pongan un rótulo que diga izquierda, entonces hay otros que lo rechazan. Y estamos viviendo una especie de patria boba, donde a las personas se les rechaza porque es uno o es otro, ¿no? Aquí el que piense de una manera o el que piense de otra, todos están en el mismo espacio. Todos son necesarios. Nosotros debemos aprender a respetar los puntos de vista de unos y otros. Si yo no estoy de acuerdo con alguien, no tengo que darle un golpe, ni lo tengo que insultar, ni tengo que sacar un cuchillo y perseguirlo por allá porque está hablando de una campaña. Yo no puedo hacer eso. Eso es algo que representa una sociedad que está llegando a niveles enfermizos. Tenemos que superar eso. Ahora, que haya personas que hayan desarrollado esa tendencia agresiva y demás, pues sí, pero la inmensa mayoría no podemos permitirlo. Aquí en la campaña presidencial pasada había gente que decía, yo apoyo aunque sea un viejito corrupto que dice abiertamente que soy corrupto. Pues sí decía, abiertamente decía, yo cojo una persona, le doy una vivienda, le hago un préstamo, lo endeudo y es una delicia, lo tengo toda la vida pagándome esto. Es una delicia para él. Para el otro, que es una tortura, tener que pagar toda la vida una casa, es otra cosa. Pero lo malo no está en que haya gente que piense así, lo malo era que la sociedad toda decía que eso era muy bueno. O sea, eso no puede ser tolerado. No puede ser tolerado, antivalores. Cuando empezó un personaje que yo no menciono porque no se debe mencionar, a decirle a los jóvenes que no estudiaran, que no trabajaran, que él les ofrecía un camino más fácil para conseguir la plata, el billete como decimos acá, y era una pistola, un revólver e ir a matar a alguien. Eso, mucha gente llegó a aceptarlo porque decía, bueno, a mí me importa que llegue la plata para mi casa. Si mi hijo va y mata a otra persona, pero trae plata a la casa, bien. No, no está bien. No está bien, no puede ser aceptado. Hay valores supremos que no se pueden perder. Uno no puede perder, uno no puede mandar a una hija de uno a prostituirse porque uno esté desempleado. No lo puede hacer. Si no hay para comer, se tomará un vaso de agua y al día siguiente Dios verá qué provee. Pero uno no puede llevar a los hijos a que asuman antivalores. En un momento determinado en nuestra sociedad vemos que se ha creado como una especie de una cultura donde se tolera todo, no todo vale. El todo vale nos ha llevado a cosas supremamente lamentables. Tenemos que construir otra cultura, otra manera de ver la vida. Ese es el mensaje que quiero darles y eso lo tenemos que hacer entre todos, unos y otros, de arriba o de abajo, de la mitad, de la raza que sea. Bueno, es que entre otras cosas, como tengo yo aquí una manillita, somos todos una sola raza. Aquí no hay varias razas, somos todos una sola raza. Así que las características nuestras externas no tienen por qué diferenciarnos, ni las opciones. Cuando hicimos los beneficios para la población trans, yo recibí muchas críticas porque decían que entonces, ¿por qué le da estudios y le da oportunidades? Entonces decían palabras que no voy a repetir acá, a esos M, no sé qué, en fin. No, es que la opción
que ellos asumen en su vida es respetable y tienen las mismas oportunidades que tienen los demás. Ese es el mensaje final. Nosotros, en síntesis, tenemos que construir una sociedad más tolerante, y si la educación nuestra no es capaz de construir una sociedad más tolerante, esa educación está fracasando. Porque sacamos profesionales muy brillantes, economistas muy buenos, financistas muy buenos, abogados súper buenos. Son tan buenos que desarrollan esas habilidades para robar. Miren, los grandes casos de corrupción en Colombia no lo están cometiendo personas humildes, ahora con doctorado, que pasaron por universidades muy prestigiosas. Y entonces uno dice, ellos pasaron por la universidad, sí, tienen un título, pero la universidad pasó por ellos. No, porque no evidencian que haya habido un cambio en la ética, en la moral, en la decencia de las personas. Entonces es mejor tener a alguien que no sea tan formado, pero que sea una persona integral, a alguien que tenga muchos títulos, pero cuyo comportamiento como persona deje mucho que desear. Muchas gracias.